programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Biblia Abierta. Este y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, tu cita es con Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, un programa para toda la familia. A través de nuestro programa Biblia Abierta, una vez más, Dios nos concede la bendición de poder participar con su palabra a través de este medio de comunicación Teleestrella Canal 25. Bienvenidos a su amado programa, y seguro que ya la familia está integrada, seguro que ya en los negocios y en el comercio están ya en sintonía total para poder apreciar el mensaje de nuestro Dios a través de su programa Biblia Abierta, y su servidor en Cristo, Jonathan Mejía. Como es costumbre, ya nos hemos preparado con nuestra Biblia, ya nos hemos preparado con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz, pero ahora nos prepararemos con la oración para colocarnos en presencia de nuestro Dios y poder depositar este programa en sus manos, y que sea de mucha bendición tanto para mi persona como expositor, como para ustedes que serán los receptores de este precioso mensaje. En el nombre de Jesús nos acercaremos a través de esta oración. Inclinemos nuestro rostro y celebremos esta oración a Dios. Bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición, nos acercamos nuevamente a través, Dios, de la oportunidad que nos brindas de la vida de este día, esta preciosa tarde, en la que es posible sintonizar nuestros monitores y poder a través de este programa entrar en la intimidad de los hogares de aquellos que ahora estamos interesados en escuchar una porción más de tu palabra, para gloria y honra tuya y para la necesaria edificación de nuestras vidas espirituales. Eterno Dios, te rogamos de antemano que nos concedas la oportunidad de poder salir edificados, de poder entender una vez más cuál es la voluntad de tu palabra para con nosotros en esta tarde. Bendiga a las familias que están ahí integradas, dispuestas a escuchar tu palabra. Bendiga también a aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Y así, oh Dios, prepare nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar su palabra en esta tarde, y que sea de mucha ayuda y de mucha edificación a nuestras vidas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús te oramos y damos las gracias. Amén. Bien, hermanos y amigos, y ahora no nos resta más que ir y abordar la exposición de la palabra de nuestro Dios, que tanta ayuda, que tanto beneficio, que mucho hace para contribuir en la bendición de dirigir nuestras almas a la presencia de nuestro Dios a través de la obediencia. Pero para ello es de enriquecerle a través de su estudio y de poder interpretarla y de poder explicarla. Así que hoy, como siempre, trataremos la palabra de nuestro Dios y lo dividiremos siempre en 4 puntos. La división en la que la dividiremos será su lectura, su interpretación, su explicación y su aplicación. Esa última la celebrará cada uno en sus hogares o en su vida en lo particular. Así que las primeras 3 fases se cumplen en este programa, como su lectura, su explicación y su interpretación, pero la aplicación de lo que hoy notemos en este programa será responsabilidad de cada uno de nosotros a partir de lo que hemos entendido de la palabra de nuestro Dios. Seguro que ya nos familiarizamos con el tema que hoy queremos tratar, y lo hemos titulado Sal de la cueva. Es una bonita expresión, es más, es un bonito un incentivo de parte de Dios a través del profeta a quien se lo dijo, y se lo dijo con mucha autoridad, porque seguro estaba anegado o entregado en esta cueva, pero en el momento en el que Dios se acercó y le hace ese reclamo, en realidad la orden que le dio es que saliera de la cueva. ¿Sabe? Para que nos familiaricemos con ello y entendamos cuál es el propósito con el que hemos titulado Sal de la cueva, quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, donde tendremos nuestra base bíblica para enfocarnos en dicho tema. Primera de Reyes, en el capítulo 19, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, tal
como es propio de nuestro programa, a Biblia abierta, Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 al verso 11, por lo menos para considerar, una vez familiarizado con ellos, encontraremos ahí el título para nuestro tema y junto a ello enriqueceremos también la información a través de los puntos principales que nos ayudarán en dicha lectura. Considerando que le tenemos a su letra dice, usted sigue la lectura conmigo y dice así, en el verso 1 del capítulo 19 de Primera de Reyes: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Por lo menos hasta ahí, luego continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Es precioso el pasaje bíblico en el que nos estamos hoy adentrando y el cual hemos citado o tenido para poder interiorizar con nuestro espíritu, con nuestras decisiones, con nuestra vida. La expresión de nuestro tema es sacado específicamente del verso 9, cuando encontramos a Elías entrado en una cueva. Y luego cuando encontramos el reclamo de parte de Dios en el verso 11, después de haberle preguntado a Dios qué hacía en esa cueva, y la observación de Dios es: sal de la cueva. ¿Sabe? Hoy en día, para iniciarnos en nuestro tema, la pregunta que quiero levantar es: ¿cuál es su cueva? ¿En qué está sumergido? ¿En qué está adentrado? ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál es la situación que le agobia? ¿Qué es lo que tiene como cueva? ¿Cuál es esa cueva de los sentimientos, de los pensamientos? ¿Cuál es esa cueva que hay en el seno familiar? ¿Cuál es esa cueva en el que está sumergido o adentrado su matrimonio? ¿Cuál es la cueva en la que podría estar la sociedad? ¿Cuál es la cueva en la que podría estar la iglesia? Hoy es de revisar también todos los escenarios y podernos ahora decir que no tenemos vida, que no hay propósito para nosotros, que no hay una salida. Y lo que hemos hecho más bien es encuevarnos, valga la redundancia de la palabra. Pero ahora Dios, también al igual que en el tiempo de Elías, seguro que hoy por hoy, en el siglo XXI, nos está diciendo a todos aquellos que ahora nos encontramos encuevados espiritualmente, encuevados psicológicamente, encuevados moralmente, nos dice: sal de la cueva. ¿Sabe? Quisiera revisar un poco, antes de que Elías se encontrara en esa cueva, quisiera revisar un poco el panorama anterior, para que también notemos que si hemos caído en una cueva, si nos encontramos ahora en una cueva, espiritualmente hablando, o moralmente hablando, o emocionalmente hablando, si la única libertad al rato es físicamente hablando, donde no estamos dentro de una cueva, y en el tiempo, y en el caso de Elías, era en una cueva literal. Él específicamente estaba en una cueva. Pero antes de que cayera ahí, antes de que llegara a ese lugar, seguro que hay algo muy hermoso que podemos notar como historia, como antecedente. Seguro que cuando nosotros hemos caído ahora en nuestra cueva, de la cual no vemos salida, de la cual no vemos respuestas, en la cual no vemos un propósito, seguro que también estamos diciendo que, seguro también que podemos dar a entender
que antes hemos tenido razones que nos han llevado hasta ahí. Por esa razón, independientemente de la condición o de la situación en la que hemos caído o por la que hemos caído, nuestro Dios, con mucha autoridad, con el poder que le caracteriza y con el reclamo suficiente que puede hacer por su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia, nos dice: sal de la cueva. Esta es la tarde para informarnos y para tomar esa muy buena decisión, salir de nuestra cueva. ¿Sabe? En el caso de Elías, mire qué cosa. En el caso de Elías, si usted revisa los capítulos anteriores, viene de ganar luchas. ¿Sabe? Cuando me preparaba con este tema, pensaba en algo. Y siempre he admirado a Elías. ¿Cómo es que hoy voy a hablar de algo donde como siervo de Dios, como ministro de Dios, lo está dejando muy mal parado? Pero me dio a entender algo. Y es que Elías, en su condición humana, también tenía debilidades. Elías, en su condición humana, también tenía problemas. Elías, en su condición humana, también tenía miedo. Elías, en su condición humana, también le temía el perecer o el fracasar con su vida, físicamente hablando. Aunque era un gran hombre de Dios y Dios había hecho mucho a través de él, pero se encuentra en un momento donde necesita refugiarse o necesita esconderse o necesita ir a hacerle caso a sus emociones. Como en nuestro caso, podemos ser muy preparados, podemos ser muy espirituales, podemos tener el mejor cargo, el mejor ministerio dentro de la iglesia, mucha espiritualidad, pero llegan momentos en el que también nuestra condición física se coloca y se apodera y nos hace encuevarnos. Elías viene saliendo, antes de llegar a la cueva, viene saliendo de grandes triunfos, como el orar por la lluvia, tanto el detenerla como el pedir que Dios la envíe. Viene de lograr la destrucción de los profetas de Baal. Recordemos, en los capítulos anteriores podemos revisar esto, cuando hace convocar a Acab que convoque a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y les dio fin, los exterminó, y hizo que en el Monte Carmelo el pueblo de Dios tomara una gran decisión. El profeta está colocado con los mejores niveles de espiritualidad, con los mejores niveles de fe. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se encuentre donde el hombre tiene miedo, donde el hombre de Dios, el siervo de Dios, el profeta de Dios, está flaqueando? ¿Sabe? Esto solo me hace entender que Dios siempre ha contado con seres humanos, que Dios siempre ha contado con hombres y mujeres que también tienen o presentan necesidades o debilidades físicas. Pero eso no significa que nos podemos quedar ahí, y eso no significa que todo acabó. Lo que significa eso es que se va a acercar Dios y nos va a decir que qué estamos haciendo ahí, y que salgamos de la cueva, que salgamos de estar sumergidos o encuevados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras situaciones, en nuestros problemas, porque Él tiene propósito, porque no es ahí donde debe estar el hombre o la mujer de Dios, es afuera de la cueva. Por lo tanto, con esta pequeña información, cuando Elías ha dado muerte a esos profetas allá que han tenido que hacer que Israel tome la decisión en el Monte Carmelo, entonces Acab, quien ha convocado a esos profetas para que Dios demostrara que era Dios de Israel, resulta que la mujer que está complicando las cosas, la mujer que está teniendo trayectoria por la destrucción de profetas, es esta mujer llamada Jezabel. Y noten cómo el hombre de Dios ahora es reducido a través de una sola persona. Y no lo digo con el sentido de discriminar, pero es sumergido en el miedo por una mujer llamada Jezabel, que se ha dado a la tarea, se le conoce como la mujer que mató profetas uno tras otro. Y solo quedaba en la línea o en la lista de profetas, según está considerado, solo quedaba Elías. Pues cuando Elías dio muerte a estos profetas a los cuales se inclinaba Jezabel, como los profetas de Baal, los profetas de Acera, dioses, ¿verdad?, en aquel entonces, o falsos dioses, tenemos aquí donde Acab hizo que Jezabel se diera cuenta qué es lo que había hecho Elías. Y si tomamos el verso 2, Jezabel entonces manda un mensaje a Elías, y el mensaje dice: envió Jezabel a Elías, según el verso 2, un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Este solo mensaje, una sola expresión en el mensaje, hace tomar a Elías la decisión
de huir, de correr, de encuevarse. Es un momento en el que dijo Elías, me pasa lo que le ha pasado a todos los profetas de Dios. Cuando usted y yo nos hemos adentrado en nuestra cueva, ¿qué es lo que nos ha llevado hacia ahí? ¿El temor a qué? ¿Por lo que estamos haciendo en la obra de Dios? ¿Por los avances que hemos tenido? ¿Por las situaciones que espiritualmente hemos logrado? Y resulta que siempre se queda al rato el enemigo más grande. En este caso, ¿quién es nuestra Jezabel que nos está complicando la vida? ¿Quién es nuestra Jezabel que nos está martirizando? ¿Quién se está comportando como Jezabel que nos está agobiando? Y que solo es un mensaje. Y notemos, en este caso solo fue un mensaje. Jezabel podría ser, en vez de enviar un mensajero, podría haber mandado soldados. Podría haber mandado a alguien encargado directamente a que lo matara, como había hecho con el resto de los profetas. Pero aquí es donde se ve designio, o donde se ve a voluntad de Dios, para que lo comprendamos desde ahí. En el caso, Dios estaba trabajando, pues en vez de enviar a alguien directamente para que lo mate, solo le envía un mensajero. ¿Por qué enviar un mensajero si tenía toda la facultad de mandar y matarlo? Pero en este momento le envía un mensaje, y el mensaje es: mañana a estas horas, confiando en mis dioses y aún añadiéndome ellos, te he de dar muerte como le has dado a los demás, a los profetas de Baal y a los de Acera en el Monte Carmelo. ¿Sabe? Esto lleva a Elías a pensar en algo según el verso 3. Dice, está en peligro mi vida. Está en peligro mi vida. Se levanta y dice, voy a salvar mi vida. Y comienza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estamos en la cueva, seguro que algo nos ha llevado ahí. ¿Qué es lo que nos ha llevado a encuevarnos? Como matrimonio, como esposo, como esposa. ¿Qué nos ha llevado a encuevarnos como hombres y mujeres de Dios, o ministros, o simplemente obedientes a Dios? ¿Qué es lo que nos ha llevado como sociedad a encuevarnos? Lo que nos ha llevado, que no nos siga martirizando, ni nos haga sentir que ya no hay opciones. Lo que tenemos con nosotros es que mientras estemos en la cueva, van a suceder cosas como el caso de Elías. Revise conmigo en el verso 4. ¿Sabe? Antes de que Dios viniera y le dijera, sal de la cueva, se estaban celebrando algunas situaciones en el espacio o en el contorno de Elías que lo sumergían cada vez más y hacían más grande la cueva y hacía que se encuevara más y tomaba decisiones más fatales. ¿Será que usted y yo nos podemos relacionar o podemos comparar el panorama en el que estaba pasando Elías en relación con nuestras vidas? Revisa el verso 4 para decir, no, yo no estoy encuevado. Si usted y yo razonamos de acuerdo a lo que dice el verso 4, eso significa que tenemos una cueva por ahí, que seguro que ella está reflexionando y diciendo, ¿cuál es mi cueva en esta tarde? Pero quiero que lo razonemos así, a la luz de la palabra de Dios. Dice el verso 4, note conmigo, y él se fue, note esto, y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Cuándo usted y yo hemos tomado estas decisiones? ¿Cuándo usted y yo hemos tenido el deseo? En nuestro caso el deseo, en el caso de Elías no fue deseo, en el caso de Elías fue una acción. ¿O cuando usted y yo hemos tenido la acción de que porque no podemos salir de la situación donde nos hemos metido, independientemente hablando de cualquiera de los escenarios, resulta que una de las expresiones nuestras son, quisiera como agarrar el camino sin parar y que nadie me alcance? Quisiera como ir por la vida y que nadie me estorbe, que nadie me moleste. Quisiera como salir de mi casa sin parar y ir por las montañas, ir al río, qué sé yo. ¿Sabe? Expresiones como esta no se le parecen a las del verso 4 expresadas por Elías. No es el único. No lo hago para confabularme con usted, pero no es el único. ¿Sabe? Elías también. Y Elías no lo dijo, Elías lo hizo. Dice, agarró sin parar un día de camino por el desierto. Caminar y caminar. Divagar la mente. Ahuyentarnos y salir de la situación o de la crisis. ¿Es esa nuestra situación? ¿Cuántas veces los problemas nos han llevado ahí a tomar decisiones donde quiero salir y que nadie me detenga? O expresiones nuestras como las de nuestro lenguaje que decimos, quiero salir como loco. Yo no quisiera saber nada de nadie, nada de la vida.
Bueno, son las decisiones que nos hacen encuevarnos. Antes de que Elías estuviera en la cueva, se le vinieron este tipo de pensamientos. Ojo, porque es posible que no estemos en la cueva, pero ya estemos vagando o ya seamos discípulos de estos pensamientos. Donde quiero salir disparado, caminando, ¿verdad? Sin rumbo y sin sentido, ¿verdad? Que nadie me alcance, que nadie me estorbe, que nadie me diga nada. Pero en el mismo verso 4, seguro que algún momento debería detenerse. Como usted y yo en algún momento deberíamos de detenernos. ¿Y qué sucede? Revise conmigo el verso 4. Dice, y vino y se sentó debajo de un enebro. Vaya, por bendición de Dios encontró un árbol. Y deseando morirse. Bueno, ya no podía seguir caminando. En algún momento debería detenerse. Pero ¿qué sucede cuando nos hemos detenido? Según el verso 4. Dice, deseaba morirse. Eso lo que significa es que cada vez se está hundiendo en sus situaciones emocionales, en su condición de problema, cada vez lo está hundiendo más y más. Y ahora resulta que ya no solo es el hombre o la persona que quiere salir huyendo, el hombre y la mujer que quiere salir caminando de su casa y sin parar y que nadie lo detenga y que nadie le diga nada, sino que ahora desea morirse. Note cómo digo, dice, y deseando morirse. Pero note que no solamente deseó, sino que también la lleva a la acción. Usted y yo al rato solo vagamos en la idea o en el pensamiento que yo creo que al rato con morir arreglamos el asunto. Y que es mejor si ahora nos morimos. O que si es mejor que caiga un rayo y me parta, o se abra la tierra y me trague. Cositas como esas. Cositas que en realidad, si las alimentamos, nos van a hacer encuevarnos. Eso fue lo que sucedió con el profeta. Eso fue lo que sucedió con este hombre de Dios. ¿Sabe? Empezó a encuevarse primero él a nivel personal, a nivel interno, y luego lo convirtió en algo físico. Y luego se volvió literal. Ya no solamente era una idea. Pues la idea de morirse, luego la llevó a la acción, tanto que la pidió. Revise conmigo el verso 4. Cuando dice, y dijo, y esto se lo dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Ya llegamos a ese extremo? ¿Ya hemos vertido estas expresiones? Óigame, son síntomas o indicadores de que vamos camino a la cueva, de que vamos camino a encuevarnos, porque no aguantamos o no soportamos la situación. Y no estoy diciendo que no debemos de caer ahí. Más bien la enseñanza es para que tomemos medidas de precaución, porque estamos expuestos a tener pensamientos e ideas como estas, pero eso no significa que sea la solución. ¿Qué hace Elías con andar caminando por el desierto día tras día? ¿Qué hace con estarle diciendo a Dios a cada rato que quiere morirse? No solucionaba la situación. Solo por eso Jezabel no se iba a rendir. Aquí había otra forma. Por lo tanto, en el verso 4, comete otro error que daña mucho. No solamente el de salir como un loco y caminar deambulando, ida y vuelta, ni tampoco solo porque le diga a Dios que desea la muerte, sino también que utiliza un síntoma que hace que la persona se encueve, se enfrasque, y es el síntoma de la comparación. Comienza a pensar, a mí me está yendo así, o Dios no me está respaldando, o Dios no me está bendiciendo, porque tal vez he pecado, porque he sido malo. Cosas que se nos vienen. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hacemos lo que dice Elías aquí. Señor, no soy mejor que mis padres. No he sido mejor que mis padres. Mis padres obedecieron mejor. Mis padres te sirvieron mejor. Y eso, ese síntoma de la comparación, ese indicador de la comparación, nos genera problemas. Y los problemas que nos generan es que nos hacen enfrascarnos, que no superaré, que no seré mejor, que al rato Dios no me respalda, Dios no me escucha, o Dios no me bendice, porque algo ha habido en mi vida, o algo está sucediendo, y por lo tanto no tengo el respaldo de Dios. Si notemos aquí, el problema no era que el hombre estaba con problemas con Dios. Era un asunto muy particular de su condición humana. Pero Dios va a demostrarle que no es esa la solución para pensar de una forma humana. Y es lo que nosotros también necesitamos aprender en esta tarde. Que las situaciones que nos vienen no deben quitarnos la paz de encontrar la respuesta que viene de parte de Dios. Y si notamos un poco más adelante, ¿sabe?
de tanto de pensar y pensar y de usar mucho argumento y seguro de tanto encuevarse y escarbar o cavar en sus propios pensamientos, en sus propias ideas y más bien cada vez profundizándose más, haciendo más grande su cueva o más profunda su cueva, dice en el verso 5. Le sucedió igual que a nosotros, y echándose debajo del enebro. Quiero que revise muy bien la frase en el verso 5. No dice sentándose, eso lo dijo en el versículo anterior. Después de sentado, de tanto pensar, ¿sabe? Dice echándose. La palabra echándose en el lenguaje bíblico dice abandonándose, tirándose como caiga, así, de la forma más desconsolada, más deprimida, con la depresión más grande, con el problema psicológico más grande, ¿sabe? Emocionalmente hablando, devastado, echándose. Se quedó dormido ahí debajo del enebro. ¿Cuándo nos ha pasado? Donde, bueno, al final no dormimos, ¿verdad? Y nos abandonamos. Eso es lo que sucede. Y luego dice, vino Dios y dice, para que vea que siempre tengo, mientras Él duerme, tengo soluciones, tengo opciones. No necesariamente nos tienen que llegar así, como el caso de Elías. Dios tiene su forma de hacerlo. Y sabe, según el verso 5 y el verso 6, Dios le hace entender que aunque Él está en esa situación, lo está dejando pasar el proceso. A lo mejor lo va a dejar descansar. Ha caminado mucho, ha pensado mucho, está muy agotado. Pero lo que más le va a dar a conocer entre el verso 5 y el verso 6 es que Él está para atenderlo. Y en el verso 7 le envía una expresión. Ya de tanto descansar, le dice en el verso 7, y volvió el ángel de Jehová por segunda vez, ya lo había hecho eso en el verso 5, el verso 6, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Sabe? Aunque Dios esté diciendo, aunque Dios esté esperando y aunque esté ahí dando a entender que entiende la situación y que comprende que estamos en la condición humana, pero no nos va a dejar ahí. No va a aceptar que nos quedemos sumergidos en la situación, ni tampoco va a aceptar que nos estemos culpando, ni tampoco va a aceptar que nos estemos haciendo las víctimas. No puede Dios permitir eso. Lo que va a suceder es lo siguiente: le va a decir que es el momento de salir, y aunque no usa la frase todavía, lo que sucede en el verso 7, dice, largo camino te resta. Usted y yo ahora estamos invitados a salir de la cueva en la que estamos sumergidos. Tenemos que dejar de hacernos víctimas, tenemos que dejar de estar deprimiéndonos, tenemos que dejar de estarnos martirizando, porque resulta que ahora Dios dice, salga de ahí porque el largo camino le resta. Mientras Elías, usted y yo estamos diciendo, aquí se acabó nuestra vida, esto es lo único, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegó mi ministerio, hasta aquí llegó mi condición como esposo, hasta aquí llegó mi condición como esposa, hasta aquí llegué como ministro de Dios, hasta aquí llegué como un funcionario en la sociedad. Lo cierto es que viene Dios y le dice, largo camino le resta. Si por estar pensando como pensó en el verso 4, es que ni pensamos que tenemos más opciones. Largo camino te resta, le dice Dios. Todavía te falta mucho, muchacho. ¿Sabe? A usted y a mí, la situación en la que nos estamos avecinando o en la que nos encontramos, eso es solamente el proceso para que nos demos cuenta de que de ahí en adelante largo camino nos resta. Mucho más hay que hacer. ¿Cuándo pensar que está terminado? No es momento de pensar que ya se acabó las oportunidades. Es momento de pensar así con la mente de Dios. Y en la mente de Dios largo camino nos resta. Mucho nos falta por hacer. ¿Qué tanto? Revise conmigo. Aún escuchando que largo camino le resta, todavía Él es quien no lo cree. Porque en el verso 9, ¿qué sucede? Él se levanta, en el verso 8, Él se levanta, come, bebe, se fortalece. ¿Sabe? Dios le hace recuperar la debilidad de su condición física que tiene, pero tanto que lo hace caminar 40 días y 40 noches hasta su monte, el monte de Oreb, el monte de Dios. Pero una vez llegado ahí, dice, se mete en la cueva, mire conmigo el verso 9, y se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y es cuando necesita Dios
hablar con él. Porque ya no solo se trataba la cueva de sus ideas, la cueva de sus pensamientos, la cueva de sus emociones, de sus sentimientos, las cuevas internas, sino que ahora se trataba donde ya las convirtió en algo literal, en algo físico. Y resulta que ahora se encuentra en una cueva literal en el monte de Oreb. Y sabe, cuando Dios llega ahí, la pregunta para que veamos que no concibe Dios la idea, no acepta Dios la idea. Dice el verso 9, ¿qué haces aquí, Elías? Eso es lo que, amable televidente, hermano y amigo que me escucha, eso es lo que Dios ahora nos está preguntando en caso de encontrarnos sumergidos en nuestras ideas, en nuestros fracasos, en nuestros problemas, en nuestras deudas, en nuestra falta de espiritualidad, en nuestras condiciones de cueva. Eso es lo que Dios ahora nos pregunta. ¿Qué hace ahí? No es aquí donde lo necesito, o no es aquí donde lo tengo, o no es aquí donde le pedí que viniera. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué está metido, sumergido o encuevado? Como congregación, ¿por qué estamos encuevados? Como hombres de Dios, como personas que tenemos el mensaje, como personas que tenemos una familia que sacar adelante, un matrimonio por el cual funcionar, ¿por qué nos vamos a encuevar? ¿Qué está haciendo ahí? Es lo que pregunta Dios. ¿Qué está haciendo aquí, Elías? Y sabe, él tenía razones. Él presentó, él justificó. Seguro que nosotros también, en nuestro caso. Pero revise conmigo en el verso 10, para ver si Dios le acepta las razones o las condiciones por las que dice que se encuentra ahí. Según el verso 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Tengo 3 razones, Señor. Dime tú si no voy a estar encuevado. ¿Sabe? Tu pueblo te ha abandonado tu pacto, el Antiguo Testamento, no quiere saber nada de ley. Número 1, han derribado tus altares, han destruido tus santuarios, ya no hay lugares de adoración. Y número 3, y ahora me buscan a mí para quitarme la vida porque solo yo he quedado. 3 razones. ¿Te parecen pocas, Señor? Por decirlo de alguna manera. Ahora presentemos las nuestras. ¿Por qué nos encuevamos? Bueno, al rato podemos salir como Elías. Y las 3 de Elías me parecen bastante razonables, me parecen bastante fuertes. Pero aunque sean fuertes, Dios no la concibe así. Aunque sean razones por amor a Dios, como en el caso de que le han derribado sus altares, ya no hay lugares para adorar, donde le han matado a sus profetas, ya solamente está quedando él, donde ya no quieren saber nada de palabra de Dios. ¿Sabe? Al rato usted y yo podemos estar en la misma condición. Ya nadie quiere escuchar palabra de Dios, ni aunque sea sentado frente al televisor. Ya nadie quiere saber algo de Dios ni por mensaje escrito. O al rato podemos estar en la condición, Señor, tú sabes que si no fuera de esta forma yo te seguiría o te serviría. Mira que mi matrimonio, o el esposo que tengo, o la esposa que tengo. Pero ¿sabe? Y empezamos a justificarnos y empezamos a decir cuánta razón tenemos. Pero igual, Dios va a decir que no es motivo o momento para encuevarnos. Y por eso, en el versículo 11, después de que ha presentado las razones, viene Dios y le dice, sal fuera y ponte delante de Jehová. ¿Sabe? Ni tan siquiera se había dado cuenta al rato dónde estaba. ¿Dónde estaba? Dice, en el monte de Oreb. ¿Sabe qué es eso? El monte de Dios, el monte de las manifestaciones, el monte de la presencia de Dios. Y fue el monte donde se encontró con Moisés, en la zarza. Fue el monte donde dio la ley al pueblo de Israel. El que está diciendo Elías que no quiere saber nada de él. Fue el monte donde se celebró acontecimientos como estos. Es el monte donde Dios se manifiesta. Y por lo tanto le dice, ponte delante de mí. Yo soy el que estoy. Y por lo tanto le dice, note esto. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes para demostrar que estaba ahí. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el remoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado.
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que representan o pueden figurar estas apreciaciones o manifestaciones sobrenaturales? Porque dice, y pasó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego dice, un fuerte viento y Jehová no estaba en el viento. Un fuego y Jehová no estaba en el fuego. Y nótese cómo dice, es precioso esto cuando dice, un grande y poderoso viento que rompía los montes, no que derrumbaba, rompía los montes. Dice, también dice, quebraba las rocas o las peñas. Pero Jehová no estaba ahí. Lo que está a entender es, bueno, detrás de todo esto, detrás de todo esto, se encuentra, dice, lo suave y apacible, es decir, la forma en la que Dios quiere tratar. Y eso tenemos que aprenderlo. Detrás de todo esto, Dios está, dice, para suave y apacible, para tratar con nosotros, para decirnos cómo va a hacer las cosas o cómo las vamos a hacer. Y esto logró, llamó la atención, y esto le da confianza. Y esto de buscar detrás de todo esto, detrás de todas estas cosas sobrenaturales, lo hace, por lo menos a donde dice, acercarse a la puerta de la cueva. Dice, y se presentó a la puerta de la cueva. Y una vez más, por segunda vez, se aparece Dios diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? No es este el lugar. Sal de la cueva, porque todavía no estás fuera de ella. A la puerta, como puedes estar afuera, pueda que te den ganas de volverte a meter. ¿Sabe? No es hasta ahí. Salgamos. Es la orden de Dios. Salgamos de la cueva recordando que ya nos dijo, largo camino te resta. Y por lo tanto, vuelve él a presentar las razones. Y vuelve a justificarse. Y vuelve a decir. Y vuelve a victimizarse. Y vuelve a caer en la situación de repetir. Y de hacerse una vez más el que está con justificación en la cueva. Pero Dios aún no le acepta. ¿Por qué? Vea conmigo para ir cerrando nuestro estudio. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espadas tus profetas. Y note esto: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Aún en esa última parte. ¿Sabe qué? Solo yo he quedado. Solo yo soy. En esta familia, si no soy yo, ya no es nadie. En la iglesia, solo yo, hermano. Como cristiano, en este pueblo, en este lugar, en este caserío, en esta ciudad, en esta población, en esta nación, solo yo. Bueno, al rato estamos como Elías. Solo yo he quedado. ¿Ha pensado de esta forma? Bueno, no es el primero. Elías también tuvo su espacio y pensó de igual manera. Y lo presentó como razón para encuevarse. Y decir, bueno, como solo somos nosotros, como solo soy yo, entonces aquí me quedo sirviendo solito. Bueno, si lo usamos en forma de cueva, es error. Sí hay que continuar, pero no encuevándonos en la idea. Y luego en el verso 15, y le dijo a Jehová: ve, vuélvete por tu camino. Escuche esto, para que vea que no acepta. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Note esto, ¿por qué sal de la cueva? ¿Recuerda la expresión anterior? Dijo, largo camino te resta. Usted no sabe de lo que nos estamos privando. Usted no sabe de lo que nos estamos perdiendo. Usted no sabe de lo que nos estamos atrasando mientras estamos en la cueva. Hay muchas cosas que estamos sin lograr por estar encuevados, por estarnos justificando en nuestras ideas, por estar haciendo más grande la cueva de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos y de nuestras ideas, y lamentablemente negativas. Por estar en la cueva de la negatividad y haciéndola más honda o más profunda, nos estamos perdiendo de grandes cosas cuando Dios dice: a este le tengo grandes planes, largo camino. ¿Como cuáles? Mientras él está pensando que aquí no hay nada que hacer, pensando que solo es el profeta, pensando que Jezabel lo quiere matar, pensando que Jezabel ya ha jurado que mañana a estas horas, como dicen el término 24 horas, aunque él ha tenido grandes éxitos, grandes victorias, grandes triunfos, aunque ya tiene un récord de parte de Dios de lo que ha logrado por la fe, pero resulta que su condición humana en este momento le está fallando y le está haciendo perder sus propósitos y objetivos espirituales. Lo que puede hacer
por la mano de Dios. Eso es lo que sucede. Una sola debilidad, un solo temor nos está llevando a encuevarnos y nos está haciendo perder el potencial o la capacidad o los planes que tenemos en el largo camino que nos resta. Para que vea lo que Dios tenía en sus planes y él por estar encuevado no se había dado cuenta. En el verso 15 dice: cuando salgas, llegarás y ungirás. Note esto: a Hazael por rey de Siria. Esto él no se lo sabía. Verso 16: a Jehú hijo de Nisi ungirás por rey sobre Israel. Tampoco se lo sabía. Y a Eliseo hijo de Safat de Abeloa ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la mano de Jehú, Eliseo lo matará. Si nota, le dice, cuando Dios le dijo, largo camino te resta, porque los planes que los tenía en sus manos era él. Solo que no se los podía entregar porque estaba encuevado. ¿Cuántas cosas Dios tiene? ¿Cuánto Dios ha planificado con nosotros? ¿Recuerdan nuestro tema anterior? Es de quitarnos las sandalias. Y ahora es de salir de la cueva con las sandalias quitadas. ¿Por qué? Porque todavía largo camino nos resta. Planes tiene Dios para que hagamos en la iglesia, para que hagamos en el matrimonio, para que hagamos en la familia, para que hagamos en nuestro hogar, para que hagamos en la sociedad, para que hagamos en nuestro trabajo o en nuestro lugar de empleo. Largo camino nos resta. Ustedes y yo no conocemos todavía hasta dónde Dios nos puede llevar. Pero encuevados no nos va a confiar nada, mucho menos que nos va a decir. Pues eso solo, estar encuevado solo va a representar el miedo y el temor a lo que nos vamos a enfrentar. Note, ungirás a Hazael, a Jehú y a Eliseo, cada uno para cargos diferentes, cosas de las cuales él pensaba que estaba solo. Y para solucionar tu problema, por si es que estás solo, en la cueva es que la soledad se apodera y piensa que estamos solos. Pero en el versículo 18, ¿qué dice? Cerremos con el verso 18. Esta es nuestra preciosa enseñanza de esta tarde. Y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres. ¿Cómo que estás solo? ¿Sabe qué significa escuchar esto? Después de que usted diga, aquí solo yo, aquí solo nosotros, y Dios dice, estás equivocado por estar encuevado, por pensar que solo tú eres. Tú no sabes lo que yo tengo. 7,000 me voy a reservar, porque ahí en Israel, aunque han matado a todos mis profetas, y aunque Jezabel se está luciendo con mis siervos, pero yo todavía tengo 7,000 hombres que no doblan rodillas ante Baal y no besan todavía los pies de esos dioses o de los Baales. ¿Sabe? Es en la cueva que creemos que estamos solos, porque la soledad se apodera de nosotros y cada vez la hacemos más profunda, no por la condición física, sino por la condición de nuestros pensamientos. En esta tarde, si nuestro Dios nos ha bendecido nuestros pensamientos, nuestra reflexión, nos ha hecho interiorizar con este mensaje, hoy es una bonita tarde para tomar la decisión de salir de la cueva. Es un momento precioso para obedecer a Dios y tomar en cuenta esas palabras como de reprensión que me dice, salga de la cueva, salga de esa situación. No es cierto todo lo que está pensando. No está bien el desearse morir y el pensar que todo se acabó y que es mejor que lo parta un rayo o que se abra la tierra o que suceda el fin del mundo. No es cierto. No es cierto que a lo mejor debe salir como locos y buscar un lugar y que nadie lo detenga. No es cierto. Lo cierto es salir de la cueva, porque el largo camino nos resta, porque hay muchas cosas todavía que hacer, porque todavía contamos en los planes y los propósitos de Dios. Si este tema, si esta enseñanza ha llegado a su corazón y ha llegado para beneficiar su vida en todos los escenarios, yo le pido se comunique con nosotros mientras escuchamos o apreciamos una alabanza para honra y gloria a nuestro Dios y podamos comunicarnos a través de las líneas telefónicas. Tan solo Dios.
ser de día, puede ser de noche, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Puede hacer frío o hacer calor, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Puede ser montaña, puede ser un valle, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Puede ser un bosque, puede ser desierto, siempre voy andando en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Sigo para el cielo, sigo siempre al frente, en el mundo nada ni nadie me podrá detener. Confiando sigo, Cristo es mi amigo, Él me acompaña en el camino que me lleva a Sion. Siempre voy andando, voy andando. El camino que me lleva a Sion. Dios, tan solo Dios, es creador del mundo en derredor. Es una bendición poder tener siempre comunicación de los que desean lo mejores para este programa, y tenemos algunas familias que se comunican con nosotros y otras que lo han hecho a lo largo de los programas. Y bueno, dice que hasta los Llanitos, a la familia Urrea Aguilar, a otras de los Llanitos también, a la familia Hernández Urrea, a la familia de Juana Jiménez hasta Torrecías, y la familia Membreño Deras hasta La Jigua, la familia Mejía García, La Jigua, a la familia García Rivera hasta La Jigua también. Gracias en familia, esto es precioso, el poder saber que la palabra de Dios está siendo apreciado por ellos, entre otros que están a través de el monitor y pueden también vernos a través de este canal de la Estrella, canal 25, como también a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, entre otros. Por lo tanto, es precioso el poder verlo así. Dios le bendiga, hermanos. Dice aquí un número desconocido que tengo todavía, pero igual bendiciones a quien corresponda, pues es la forma en la que se comunican, y seguro que hoy han apreciado esta preciosidad de mensaje donde Dios una vez más nos está incitando que lo mejor no es quedarnos ahí sumergidos en nuestras ideas, haciendo una cueva de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, sino más bien todo lo contrario. Amén, gracias. Sino más bien todo lo contrario. La orden de salga de la cueva. Es largo camino todavía lo que le falta. No es momento de encuevarse, no es momento de detenerse, no es momento de estar ahí. Es momento
de poder contar con los planes que Dios tiene, pero no nos los confiará mientras estemos sumergidos en nuestra cueva o en nuestras ideas. Amén. La lectura está basada, me preguntan aquí, en Primera de Reyes capítulo 19, del verso 1 en adelante. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 al verso 18, es el caso de Elías cuando huye al monte de Oreb, o Elías en la cueva en el monte de Oreb. Bien, gracias por estar también interesado. Sé que cada uno de ustedes aprecia los días viernes de 4 a 5 de la tarde, preparan su Biblia, preparan su libreta, preparan su lápiz y sobre todo su corazón para escuchar el precioso mensaje de nuestro Dios. Así que gracias, ¿verdad?, a todas estas familias que nos sintonizan desde Los Llanitos, Torrecillas, La Jigua, La Entrada, Callejones, ¿verdad? 6 de Mayo, Aldea Nueva, como también Nueva Arcadia, ¿verdad? He tenido comunicación de ellos en programas anteriores, pero hoy en su particularidad los que están cayendo, ¿verdad?, son personas nuevas, no las tengo en lista de contacto, pero lo importante no es mi lista de contacto, sino lo que pueden contactar este programa y la bendición de la palabra de Dios cada vez que nos sintonizan. Así que mi conclusión final es que podamos interiorizar el mensaje que pudimos apreciar hoy. Y en verdad, salgamos de la cueva, no son las mejores opciones, no es la mejor decisión, no es lo que Dios quiere, y si Dios no lo quiere, ¿por qué hemos de quererlo nosotros? ¿Sabe? Es precioso pensar en esto y salgamos de nuestra condición, que Dios tiene mejores cosas, pero no para desarrollar dentro de la cueva, sino para desarrollar o hacer fuera de ella. Que la bendición de nuestro Dios sea con nosotros en lo que nos resta de la tarde y en lo que nos resta de la semana, y Dios mediante, nos veremos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, y este fue su servidor, Jonathan Mejía. Dios, tan solo Dios,